El costeño y su isla de coco. En las cálidas aguas del Pacífico, donde el sol besa el mar y las olas susurran historias antiguas, existía una pequeña isla perdida entre la bruma. La llamaban Isla de Coco, no por los frutos que en ella crecían, sino por el hombre que la habitaba, don Costeño, un viejo marinero de piel curtida por el viento y el salitre, cuyo corazón latía al ritmo de las mareas. El naufragio y el descubrimiento. Don Costeño no siempre había vivido en la isla. Años atrás, su barco, la Mariposa, había sido arrastrado por una tormenta feroz que lo dejó varado en aquellas playas desconocidas. Cuando despertó, rodeado de arena blanca y palmeras que se mecían como si lo saludaran, supo que el destino le había concedido un nuevo hogar. Al principio, la soledad lo consumió. Extrañaba los puertos bulliciosos, el olor a pescado fresco y las risas de los niños en los muelles. Pero poco a poco, la isla le reveló sus secretos, arroyos de agua dulce, frutos exóticos y cuevas donde el eco repetía sus canciones de marineros. El misterio del coco dorado. Una tarde, mientras exploraba el corazón de la isla, don Costeño encontró algo extraordinario, un coco diferente a los demás. Su cáscara brillaba como el oro bajo el sol, y al agitarlo, no hacía el sonido habitual del agua, sino un rumor metálico. Con cuidado, lo abrió y descubrió dentro un mapa antiguo, grabado en una fina lámina de plata. El mapa mostraba una ruta hacia una laguna de los sueños, un lugar legendario donde, según las historias de los viejos piratas, las aguas curaban cualquier mal y las piedras brillaban como estrellas. Don Costeño, emocionado, decidió que su nueva misión sería encontrarla. El viaje y los peligros. Armado con su machete, una brújula oxidada y el coco dorado, se adentró en la selva. Pero la isla no iba a revelar sus tesoros fácilmente. Las arañas de seda negra, en el primer valle, gigantescas arañas tejían telarañas que brillaban como hilos de plata. Don Costeño, astuto, usó su cantimplora para mojar el suelo y pasar deslizándose como una anguila. El río que canta, más adelante, un río cuyas aguas emitían melodías hipnóticas, intentó arrastrarlo. Él, recordando las leyendas de su abuela, tapó sus oídos con cera de abejas y cruzó nadando contra la corriente. El guardián de la laguna, finalmente, frente a una cascada de aguas turquesas, se alzaba una figura de piedra con ojos de jade, el tótem del mar. Para pasar, debía responder a su acertijo. Soy hijo del viento y esclavo del sol. Sin mí, los barcos no navegan ni los hombres ven. ¿Qué soy? Don Costeño, con una sonrisa, respondió, la vela. La estatua se partió en dos, revelando la entrada a la laguna. El secreto de la isla. La laguna de los sueños era más hermosa de lo que imaginaba. Aguas cristalinas llenas de peces luminosos, corales rosados y, en el centro, un árbol cuyas raíces se hundían en el fondo como serpientes doradas. Bajo sus ramas, encontró un cofre con monedas antiguas, perlas y un diario del capitán Morgan el Calipso, quien había escondido allí su botín siglos atrás. Pero el verdadero tesoro no era el oro. Al beber el agua de la laguna, don Costeño sintió como sus recuerdos más queridos, el rostro de su esposa fallecida, los viajes con su padre, volvían con una claridad asombrosa. La laguna no curaba el cuerpo, sana el alma. Aunque ahora tenía riquezas para volver a la civilización, don Costeño entendió que su lugar estaba en la isla. Enterró el tesoro, excepto unas pocas monedas para tallar recuerdos, y decidió convertir su hogar en un refugio para náufragos como él. Con los años, la leyenda del costeño de la isla de Coco se extendió. Los marineros hablaban de un hombre que guiaba a los perdidos con faroles de cáscaras de coco, que conocía el lenguaje de los delfines y que, en las noches de luna llena, se le veía bailar con los espíritus de las olas. Y así, entre leyendas y realidad, don Costeño vivió feliz, porque había descubierto que el mayor tesoro no es lo que brilla, sino la libertad de ser uno con el mar. Si te está gustado, suscríbete. La maldición del coco dorado. Pasaron años desde que don Costeño descubriera los secretos de la laguna de los sueños. La isla se convirtió en su reino, y él, en su guardián. Construyó una cabaña junto a la playa, tejida con hojas de palma y maderas arrastradas por la marea, y pasaba sus días pescando, tallando figuras de coco y ayudando a los ocasionales náufragos que la corriente depositaba en sus costas. Pero una noche, mientras la luna se reflejaba en el mar como un espejo roto, algo extraño sucedió. El regreso del coco dorado.
Don Costeño estaba sentado junto a su fogata, contando historias a un joven marinero que había llegado esa misma tarde tras escapar de un barco pirata. De pronto, un golpe seco resonó en la arena. ¿Qué fue eso?, preguntó el muchacho, sobresaltado. Don Costeño se levantó, con el ceño fruncido. Entre las sombras, algo brillaba. Era otro coco dorado, idéntico al que había encontrado años atrás, pero esta vez, estaba rajado, como si algo hubiera escapado de su interior. Al acercarse, una voz susurró en el viento. El que desentierra lo que el mar esconde. Despierta a la sombra que el tiempo esconde. El joven marinero palideció. Esa es una maldición de los viejos bucaneros, exclamó. Mi abuelo decía que algunos tesoros no están hechos para ser encontrados. Los visitantes nocturnos. Esa misma noche, la isla cambió. Los animales callaron. Las olas dejaron de romper suavemente y comenzaron a golpear la costa con furia. Y en los manglares, siluetas oscuras se movían entre los árboles. No eran hombres, ni bestias, eran sombras con forma humana, pero sin rostro, que susurraban en una lengua olvidada. Don Costeño sabía lo que esto significaba, había despertado algo. El mapa que encontró años atrás no era solo una guía hacia un tesoro, era una advertencia. La laguna de los sueños no solo guardaba memorias felices, sino también los secretos de aquellos que habían muerto buscándola. El pacto. Al amanecer, decidió regresar a la laguna. Esta vez, no llevaba su machete, sino el coco rajado y una ofrenda, una de las monedas del tesoro de Morgan. Al llegar, las aguas estaban negras. El árbol de las raíces doradas se había secado, y en su lugar, una figura alta y envuelta en un manto de algas lo esperaba. Tú me liberaste, dijo la voz, que sonaba como el crujir de un barco hundiéndose. Pero nada es gratis en este mundo. Era el espíritu de Morgan el Calipso, condenado a guardar su tesoro por la eternidad. Don Costeño había tomado sus monedas, y ahora, el pirata exigía un pago, un alma a cambio. No te llevaré a ningún inocente, gruñó don Costeño, plantándose firme. El espectro rió. No quiero a un inocente, quiero al que trajo el coco de vuelta. La traición. Al regresar a la playa, el joven marinero había desaparecido. Pero en la arena, huellas frescas conducían hacia el bosque. Don Costeño lo siguió, y lo que encontró lo dejó helado. El muchacho estaba de rodillas frente a una fogata azul, con el resto del tesoro de Morgan esparcido alrededor. Lo estaba invocando. Detente. Rugió don Costeño. No sabes lo que haces. El joven giró su rostro, y sus ojos ya no eran humanos. Brillaban con un verde fosforescente. Él me prometió poder, susurró. Y tú me lo diste cuando me salvaste. La batalla por la isla. La tormenta estalló. Los espíritus de piratas ahogados emergieron de las olas, y las sombras del bosque avanzaron. Don Costeño, sabiendo que esto era su culpa, tomó una decisión. Corrió hacia la laguna de los sueños y, con todas sus fuerzas, arrojó el coco dorado a las aguas. Lo siento, Morgan. Gritó. Pero esta isla ya no te pertenece. Un grito desgarrador retumbó. Las aguas se agitaron, el viento huyó, y de pronto, silencio. La laguna volvió a su estado cristalino. Los espectros se desvanecieron. Y el joven marinero yació inconsciente en la arena, libre del hechizo. El nuevo guardián. Cuando el muchacho despertó, no recordaba nada. Don Costeño le dijo que había sido un golpe de calor. Pero esa noche, mientras observaba las estrellas, supo que algo había cambiado. La isla ya no era la misma. Ahora, él no solo era su protector, era su prisionero. Porque al devolver el coco a la laguna, había sellado un nuevo pacto, nadie más podría encontrar el tesoro, pero él tampoco podría irse jamás. Y así, entre susurros de olas y sombras que lo observaban desde los árboles, don Costeño entendió que algunos secretos no están hechos para ser descubiertos, solo para ser guardados. La redención del costeño. El tiempo pasó, y la isla pareció sanar. Los pájaros volvieron a cantar al amanecer, y las aguas recuperaron su calma. Pero don Costeño ya no era el mismo. Cada noche, soñaba con el espectro de Morgan, riendo en la bruma, recordándole su condena. Atrapado en tu paraíso, marinero, ¿quién guardará al guardián? El joven náufrago, a quien llamaba Luciano, se quedó a vivir con él.
Aunque no recordaba la posesión, a veces, en las noches de tormenta, sus ojos brillaban con un destello inquietante. El barco fantasma. Una mañana, Luciano corrió hacia la cabaña, agitado. Don Costeño. En el horizonte. Un velero negro, con las velas desgarradas, flotaba inmóvil a media legua de la costa. No tenía tripulación. Don Costeño sintió un escalofrío. Reconoció ese barco, era la Mariposa, su antiguo navío, perdido en la tormenta años atrás. Pero estaba intacto, como si el tiempo no lo hubiera tocado. No deberíamos acercarnos, murmuró Luciano, palideciendo. Tenemos que hacerlo, respondió el viejo marinero, ajustando su sombrero. Alguien nos está llamando. El último viaje. Al subir a bordo, el aire olía a sal y óxido. En la cubierta, encontraron un diario abierto, con una entrada reciente. Si lees esto, Costeño, es porque aceptaste tu destino. La isla no te deja ir, pero hay una manera. Busca al rey de las mareas. Luciano se estremeció. Ese nombre, lo soñé. Don Costeño sabía de qué hablaba. El rey de las mareas era una leyenda entre los pescadores, un ser mitad hombre, mitad criatura marina, que gobernaba las profundidades. Se decía que podía romper cualquier maldición, a cambio de un precio. La cueva de los susurros. Guiados por un mapa dibujado en el diario, llegaron a una gruta oculta tras la cascada norte. El agua caía en un tono rojizo, como teñida de sangre. Dentro, las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos que mostraban a un hombre entregando algo a una bestia con tentáculos. ¿Qué crees que quiere?, preguntó Luciano. Memorias, respondió una voz desde las sombras. De las profundidades emergió el rey, un coloso cubierto de algas y corales, con ojos como abismos y un collar de huesos humanos. Tú guardas la isla, pero tu alma anhela el mar, rugió. Dame un recuerdo, y serás libre. El precio. Don Costeño no dudó. Toma mi primer viaje. El día que zarpe de niño con mi padre. El rey sonrió, mostrando dientes afilados. No. Quiero el recuerdo que más atesoras. El viejo marinero cerró los ojos. Sabía cuál era, el rostro de su esposa, Elena, riendo en el muelle al verlo regresar de travesía. Tómalo, susurró, con lágrimas en los ojos. El rey extendió una mano gelatinosa y tocó su frente. Don Costeño gritó mientras el recuerdo se arrancaba de su mente, dejando solo un vacío frío donde antes había amor. Estás libre, anunció la criatura. Pero la isla nunca olvida. La elección. Al salir de la cueva, Luciano lo miró con tristeza. ¿Valió la pena? Don Costeño no recordaba a Elena, pero sí sentía algo nuevo, paz. La maldición se había roto. Ahora podía irse. Pero al mirar hacia atrás, vio las sombras de la isla retorciéndose, como si lloraran. Si él se iba, nadie protegería a Luciano de Morgan. No, dijo, poniendo una mano en el hombro del muchacho. Mi lugar está aquí. Epílogo, el faro de los náufragos. Con los años, los marineros hablaron de una luz nueva en la isla de Coco. No era un fuego común, brillaba con un resplandor dorado, como el interior de un coco. Decían que si seguías esa luz, encontrarías refugio, comida, y a un viejo sabio que te contaba historias de piratas, pero nunca hablaba de amor. Y en las noches más tranquilas, si prestabas atención, el mar susurraba un nombre, Elena. Como si, aunque él lo hubiera olvidado, la isla lo recordara por él. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte. Gracias por tu visita.